Cordiales saludos a la audiencia de Hoja de Ruta que se une a nuestras transmisiones. Perdón. Estamos en otro espacio de Ruta de la Humanidad. Esta vez para hacer contacto con nuestra aliada PIA Global de la Argentina. Está ya con nosotros Oscar Rotundo, con quien vamos a topar algunos temas, especialmente el tema de las elecciones en Venezuela. Oscar estuvo como corresponsal en Caracas, estuvo en todo el transcurso de las elecciones y por eso creo que el testimonio de Oscar va a ser fundamental para ir aclarando algunos temas que el ataque mediático nos ha puesto y ha confundido inclusive a gente que se dice ser de izquierda. Creo que más bien le damos paso a Oscar para que salude a la audiencia y desde ahí vamos a empezar una conversación para preguntarle algunos temitas respecto a las elecciones de Venezuela. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias por estar nuevamente en Hoja de Ruta. ¿Qué tal? Un abrazo grande para todos, para todo Ecuador y para ustedes, desde aquí, desde Argentina, y en nombre de todo el equipo de PIA Global, es un placer volver a conectarnos con ustedes. Sí, me tocó la posibilidad de ser observador, acompañante en este proceso electoral del 28 de julio, y fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista de lo que siempre sirve el estar en contacto con un sistema electoral que es muy dinámico. Nosotros participamos desde que llegamos en distintas reuniones en donde se nos instruyó de cómo es el sistema electoral, todos los controles que tienen, todas las precauciones que se toman, porque es obviamente un sistema electoral muy observado, muy imagínense, en 25 años, 31 procesos electorales, en donde se ha tratado elecciones presidenciales, elecciones de medio término, de gobernadores y alcaldes, referendos, distintos referendos que hubo a lo largo de estos 25 años, consultas como la que hubo por el Esequibo hace muy poco, este año. O sea, es un proceso que nos marca una dinámica electoral muy constante, en donde todos los años hay algún tipo de elección, y obviamente eso también genera de que el CNE, el organismo electoral, que es un poder aparte. Nosotros hablamos generalmente de la división de poderes y cuando, por ejemplo, en Argentina hablamos de esa división de poderes, nos referimos al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Pero allá también hay un poder ciudadano y un poder electoral, aparte de estos tres. Son 5 poderes que ocupan roles fundamentales en determinadas circunstancias y uno de ellos, el poder electoral, obviamente tiene toda una instancia normativa que le permite actuar en los eventos electorales y también en el mecanismo de la generación de lo que vendrían a ser los presupuestos que se tienen que abordar para que la elección sea una elección. Ustedes saben que allá el voto es electrónico y aparte de eso emite un talón, un ticket que uno deposita en una urna. Entonces hay dos tipos de controles, tanto el de la urna, el de la caja, en el que se emite el papel con el que la persona vota, y también el que es electrónico, que va directamente a unas planillas y que es regulado, digamos, que se esté constatado no solamente por los partidos políticos que participan en la elección, sino también por el ente electoral. O sea, que hay una serie de herramientas a disposición de los controles que garantizan la transparencia. Y obviamente, si no fuera así, la oposición, en este caso, no participaría de ese proceso electoral. Pero hemos visto de que hay una gran cantidad de partidos y organizaciones y frentes que se han sumado este 28 de julio a participar en las elecciones
más allá de los que aparecen en la tarjeta electoral. Después, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela llevaba un candidato que era apoyado por otros partidos, distintas categorías, de distintas representaciones políticas que coincidían en esa fórmula electoral. Lo mismo pasó con la oposición, que no llevó un solo candidato, sino llevó varios candidatos. En total, si no me equivoco, fueron 13 los que participaron, que al mismo tiempo representaban a otras instancias políticas que no tenían un tarjetón para poder ser elegidos. Entonces, digamos, en ese Oscar, sentido... Oscar, permíteme una pregunta ahí. Estamos hablando de 31 procesos electorales en los 25 años Ajá, que gobierna la Revolución Bolivariana. Estos exactamente. 31 procesos electorales siempre, más bien pongámoslo al revés, ¿alguno de estos procesos electorales ganó parcialmente la oposición o todos los procesos electorales han sido favorables a todos los cargos de elección popular de No, la Revolución Bolivariana, del chavismo que se le denomina comúnmente? no, en unas elecciones legislativas ganó la oposición. Y fue justamente en el año 2015 cuando se produce esta circunstancia por la cual la Asamblea decide que su presidente sea presidente interino, generando toda la distorsión que se generó en estos últimos años, con la presencia de Juan Guaidó y toda una actividad paraestatal, paralela a lo que era el gobierno nacional. O sea que este tipo de cuestiones ocurren solamente en Venezuela, no han ocurrido en otras partes. Y así todo, cada vez que se convoca elecciones, hay quienes participan, eh, adversos al gobierno, y después también, como se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, un sector de la oposición, la más radicalizada y quizás la más comprometida con los intereses de Estados Unidos, y ahora vamos a hablar un poco más allá de lo que significa el acto electoral, se dedica a cantar fraude y a generar hechos de violencia. No es la primera vez que nosotros lo vemos y lamentablemente es un relato que se sigue repitiendo y que se va a prolongar más allá de lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, que ya ha consagrado al presidente Nicolás Maduro como candidato electo, como, digamos, nuevo presidente para el periodo 2025-2031. O sea, eh, estamos en presencia, y nosotros lo sabíamos bien cuando abordamos el tema electoral, de que estamos en presencia de una revolución de colores, de una guerra híbrida, que ahora utiliza como excusa el tema electoral, pero que ya se ha manifestado anteriormente. Acuérdense que la primera elección que protagonizó Nicolás Maduro, la diferencia con Leopoldo López o con Capriles Radonsky, no recuerdo bien en ese momento quién era el candidato, fue de un punto. Y sin embargo, lo que se suscitó después de eso fue una situación de violencia terrible en donde se quemaron personas vivas porque eran chavistas, donde se masacró gente poniendo unas guayas en la noche en lugares como Los Palos Grandes o Altamira para que los motorizados que pasaban por allá, bueno, muchos terminaron degollados. Eso fue una tragedia. Y cada acción de violencia que la oposición encarna es realmente muy complicada, muy trágica. Eh, Generalmente hay muertos y es algo que el pueblo venezolano no se merece y tampoco quiere, porque imagínense que no solamente lucha con estos conatos de violencia, sino con también 930 sanciones, imposiciones por parte de Europa y de Estados Unidos. eh, Viven realmente una situación muy difícil y así todo siguen apostando por salir adelante dentro de lo que es el marco democrático, una democracia que es diferente a las democracias republicanas liberales, es una democracia que está construida en el concepto de la democracia participativa y protagónica, o sea, de que hay elecciones desde los barrios, desde las manzanas, desde la propia vecindad para poder construir a sus representantes.
y ese proyecto ahora se va a ir profundizando a través de lo que ha sido una nueva, un nuevo planteamiento dentro de lo que es el Plan de la Patria, que es el plan estratégico que el gobierno bolivariano lleva adelante, que es el de las 7 transformaciones, que contempla también tener plebiscitos para consultar a la población, a la ciudadanía, sobre los proyectos, más allá de lo que se vote en la Asamblea, de los proyectos que se van a poner en ejecución para que la gente los tome y los ejecute y sea partícipe, o sea protagonista de la construcción de su propio país. O sea, cosa Oscar, que es Oscar, totalmente, y en esta, diametralmente opuesto a lo que nosotros vivimos. ajá, Oscar, y en esta ocasión, no sé, yo tengo la impresión de que el show del fraude pudo ser desactivado más eficazmente que en ocasiones anteriores. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, fue mucho más sofisticado porque ahora montaron un ataque cibernético desde Macedonia, desde otro lugar, ha sido denunciado por los técnicos esto, y para tratar de evitar que la transmisión de los datos que venían desde los centros electorales llegara en tiempo y forma, y entonces, y a mí me tocó vivirlo esto, lo digo como testigo porque me tocó vivirlo. Después de las 4 de la tarde yo estaba en un centro de votación y sectores que estaban ahí identificados con la oposición quisieron cerrar el centro electoral. Cierra a las 6 y ellos que a las 4 ya querían cerrar y empezaron a decir que no, que había que cerrarlo, etcétera, etcétera, y quisieron meterse por la fuerza adentro de ese centro de votación, ubicado en la parroquia La Candelaria, para que tengan idea, que es una parroquia dentro de lo que es casi el centro de Caracas, y se produjo un tumulto y tuvo que intervenir la Policía Nacional Bolivariana, etcétera. Y la situación a partir de esa hora empezó a enrarecerse. Había transcurrido con total normalidad durante la mañana y durante gran parte de la tarde. Y a partir de las 4 de la tarde empezaron a aparecer los exit polls de Miami diciendo quién había sido el ganador. Empezaron a querer forzarse el cierre de los centros de votación y empezó a generarse ese tema violento que después vimos el día lunes y que se continuó con lamentablemente la pérdida de algunas personas, la muerte de algunas personas y también el ataque a locales partidarios del PSUV, a hospitales, a centros de votación, a centros de acopio de mercadería. Una situación terrible, enfrentamientos en la calle, etcétera, etcétera. ¿Cómo sigue esto? Y sigue con que ahora desde el exterior hay sectores que automáticamente, como Estados Unidos, reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela. Otra vez con la misma historia de siempre. Hay Pero otro luego lo presidente. desconoció, Oscar. Tienen, o sea, es tan evidente, porque también hay que tener en cuenta de que Estados Unidos va a un proceso electoral ahora, en los próximos meses, ¿no? Y justamente tiene un sistema electoral que no es, desde todo el punto de vista, como en el resto de América, algo que se pueda considerar muy democrático, porque la gente elige representantes que después, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando Bush gana las elecciones, el que sacó más votos fue Al Gore, no fue Bush. Y quien termina definiendo su presidencia, su rol, su investidura como presidente, es su hermano que era gobernador de la Florida. Vamos a hablar de democracia, hablemos de democracia, pero no seamos hipócritas. Y hay muchos sectores que por intereses bien concretos, desde hace muchos años, tratan de desestabilizar al gobierno bolivariano. ¿Pero por qué? Y porque es la reserva de petróleo más grande que existe en el mundo y porque de pronto geopolíticamente ocupa Venezuela en la entrada a América del Sur, porque obviamente también tiene una reserva de oro muy importante. Y en este momento, en donde la situación del dólar es una situación de decadencia, desde la década del 70 hasta ahora, es la primera vez que países como Arabia Saudita dicen, no, no, nosotros vamos a aceptar una cesta de moneda, vamos a empezar a comerciar con otras monedas, ya el dólar no tiene la preferencia, empieza un proceso de desdolarización. Estados Unidos
va a un proceso electoral en el medio de dos guerras. La guerra de Ucrania, la que está fogoneando por todos los medios a través de la OTAN, y la guerra en Medio Oriente a través del genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino, y que es fogoneada por ellos mismos y por Gran Bretaña, también lo colocan en una situación económica muy compleja. Estados Unidos no vive una panacea, ni es la Estados Unidos del New Deal y del sueño americano, ni nada por el estilo. Es un Estados Unidos que tiene flagelos muy grandes como la del fentanilo, las drogas que están desarrollándose entre la población más vulnerable y por el otro lado también quebrantos económicos muy grandes en su infraestructura y en su situación en general. Entonces, me parece que sus necesidades, sus apetencias de poder tener un control, como lo expresa la doctrina Monroe, de América para los norteamericanos, para los americanos, se hace cada día más presente y más peligrosa para los países de la región que hoy en día tienen una ventana, que tienen una puerta de salida a la crisis económica estructural del capitalismo, que son los BRICS, que es la hoja de ruta y la franja, que es la relación que se establece con los países de Asia, como los de la Organización de Cooperación de Shanghái, que obviamente a este bloque unipolar occidental lo pone muy contra la pared, porque no tienen nada que ofrecernos, absolutamente. Lo único que pueden ofrecernos es su negocio de la guerra para mandarnos como carne de cañón y solventar nosotros con nuestros impuestos la guerra que ellos propician, y por el otro lado el endeudamiento externo, porque todo, si imagínense, como nos ha pasado a nosotros, como pasa en Ecuador, y esa es una receta que venimos viendo desde hace años, lo primero que hacen es pedir plata al Fondo Monetario Internacional y endeudarnos de manera histórica y empujándonos a un default y a un saqueamiento y a un desagnamiento de nuestros propios estados. O sea, eso es lo que único que pueden ofrecer tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos y Europa para nuestra América. Ahora, esta ventana de nuevas oportunidades, yo por ejemplo les remito de que en Argentina las 24 provincias tienen relaciones con los países BRICS. Son sus principales puntos de referencia en las exportaciones e importaciones, tanto Brasil como Rusia como India. Perdón, como China o como India. Entonces, imagínense, bueno, el gobierno de acá de Argentina ha cometido la torpeza de salirse de los BRICS y de demorar el tiempo de entrada a una organización que obviamente cada día tiene mayor, es elegida por mayor cantidad de países para poder tener ya sea o intercambios comerciales o financieros. Y en ese proceso está también el proceso de desdolarización y obviamente Venezuela tiene, en el marco del negocio petrolero y en el marco de la productividad extractivista y de la posibilidad de producción de manufactura, es un polo muy interesante y Estados Unidos está empeñado, aunque no prospere, a que vuelva otra vez al siglo XIX y sea un país eternamente dependiente de sus exportaciones, manipuladas por Estados Unidos, como pasaba en la Cuarta República. Me refiero a las exportaciones de hidrocarburos. Oscar, precisamente tú, perdón, tú bien lo analizas y pones un contexto de cómo se desarrollaron las elecciones de Venezuela bajo todo este ataque mediático. Inclusive, yo he estado haciendo un seguimiento antes de las elecciones y después de las elecciones, y antes de las elecciones, inclusive había encuestas en donde claramente le daban el triunfo a Nicolás Maduro, que luego se confirmaron. Pero a mí me preocupa la posición de algunos actores de la izquierda, y me refiero a la izquierda no solamente del Ecuador, sino a nivel latinoamericano, en donde ellos como que no sé si compran o se dejan convencer del show del fraude
y algunos actores ni siquiera se han pronunciado, digamos, en rechazar firmemente este intento de golpe de Estado que todavía no está 100% desactivado y también de comprar el show del fraude, poniendo en duda unas elecciones que a toda luz y según creo que son como 1,000 observadores, más bien avalan de que fueron unas elecciones que se llevaron sin complicaciones y que el sistema electoral funcionó perfectamente. Aparte, claro, está de estos ataques cibernéticos que fueron precisamente hechos para sembrar dudas en las elecciones que ratificaron la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión te merece estas reacciones que te digo de la izquierda, de algunos actores, y el no pronunciamiento de otros actores que deberían haber puesto su voz firme para rechazar este intento de golpe de Estado en Venezuela? Bueno, a ver, ¿vos te acordás cuando Donald Trump cuestionó las elecciones en Estados Unidos y llamó a un movimiento popular en enero en contra de ese proceso electoral porque decía que le habían robado las elecciones? Ajá. ¿Quiénes se pronunciaron en ese momento? ¿Dónde estaban esas organizaciones que son tan contestes con relación a la revolución bolivariana? ¿Cuál fue su pronunciamiento en torno a esa denuncia que hacía el que hoy en día tiene amplias posibilidades de volver a ser presidente en Estados Unidos? ¿Qué papel jugaron muchos de los países que cuestionan las elecciones en Venezuela con el golpe de Estado en Perú, cuando al presidente constitucional de Perú lo sacaron por un tecnicismo extrañísimo, extrañísimo, en una operación que se ha demostrado, hay elementos y hay documentos que demuestran la participación de la Embajada norteamericana en Perú para que Pedro Castillo fuera encarcelado y asumiera a Dina Boluarte de la noche a la mañana, y hoy parece que no hubiera pasado nada, que hoy Dina Boluarte sea una presidenta constitucional, cuando en Perú hubo un golpe de Estado fraguado por un parlamento que becó más de 6 presidentes y que se niega absolutamente a un proceso como el que ustedes vivieron en Ecuador de muerte, Cruzado. de muerte súbita, Ujú. digamos, ¿sí? Este, no se llama muerte súbita, ¿cómo es que le Muerte dicen cruzada es ustedes? el La término muerte exacto. cruzada, exactamente, en donde los dos instancias, la judicial, la ejecutiva y la legislativa, tienen que abandonar el gobierno. Allá no, parece que la potestad que tiene el Congreso de Perú, la Asamblea de Perú, es ultrapoderosa como para poder destituir presidente y quedarse ellos eternamente eh, manipulando al Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo en el Perú que tiene sobre sus espaldas dos genocidios, una cantidad de muertos que han quedado en la impunidad por el momento. Entonces, yo digo, ¿y cuáles fueron los papeles? Porque hubo un presidente, el presidente de Brasil reconoció e invitó a participar de las reuniones a Dina Boluarte. Yo digo, ¿con qué prontitud uno juzga cuestiones que van a ser demostradas porque todo lo que ha sido el proceso de intervención cibernética es demostrable? Las actas que presentaron al Tribunal Supremo de Justicia y que tendrían que haber presentado la oposición también y no presentó, todo eso también es demostrable. Ahora, ¿qué van a decir? El problema es que nosotros estamos viviendo un, una especie de, a ver, actitudes vergonzantes de sectores de la izquierda que están más cómodos con la socialdemocracia europea y norteamericana que con los procesos revolucionarios. Pues lo mismo hacen con Nicaragua. Lo mismo hacen con Nicaragua. ¿Por qué se resisten a ser manipulados? Porque se resisten a ser tumbados por la violencia, por la manipulación exterior.
lamentablemente, muchos de los que levantan el dedo acusador contra Venezuela, a nosotros en muchos países nos han llevado a una situación de extremo fracaso en el proyecto popular y hoy estamos pagando esos errores y esas debilidades y esas manipulaciones teniendo gobiernos de ultraderecha como los que tenemos en Argentina. Eso es algo tremendo y algo que requiere de un debate político muy grande porque lo que muchos países estamos sufriendo desde el punto de vista de la administración de los recursos, del desguace del Estado, de la cantidad de desocupados y de la gente empujada terriblemente al desamparo y a la miseria, es algo que no solamente es responsable del ejecutor actual, sino de aquel que propició con sus dudas y con su negligencia el haber llegado a esta situación. Así que bueno, eso es en general, es un tema mucho más profundo como para poder actuar. Oscar, pero ahí viene un tema, ¿no? Que no sé cómo lo analizas tú. El hecho de que un líder como Nicolás Maduro o como Daniel Ortega vayan a la reelección. Esto no es el pretexto también para la oposición de poner toda la carga negativa y hablar de que hay un líder que quiere perennizarse en el poder y que el dictador y todo el discurso que ya sabemos. Tal vez no será momento también de reflexionar sobre los líderes que tiene el progresismo y la izquierda, porque, digamos, acá en el Ecuador también sucede que hay mucha gente que está esperando que retorne Rafael Correa para, entre comillas, porque ese es el eslogan, para recuperar el país. Yo creo que cada pueblo, obviamente, tiene la capacidad de poder elegir y consagrar ese concepto de que los pueblos son manipulables por una figura. En realidad hay una cuestión que tiene que ver con la posición de los sectores populares en los procesos de cambio o en los procesos revolucionarios. La situación de Nicaragua es una situación de privilegio para Centroamérica. Nicaragua no es un país que esté, pese a las sanciones, pese a las restricciones, pese a los ataques brutales, Nicaragua se ha mantenido en un desarrollo constante y un proceso de involucramiento de los sectores juveniles entre los cuadros que hoy están en condiciones de gobernar y la gente apoya electoralmente tanto la elección de sus candidatos como el plan de gobierno que llevan esos candidatos adelante. Lo mismo pasa en Venezuela, y lo mismo pasa en Cuba, y lo mismo pasó en Rusia. Entonces, y lo mismo pasa en Siria cuando se presenta Bashar al-Assad. Ahora, todos esos que critican, tienen que tener en cuenta el desastre que armaron en Libia, porque de Gaddafi decían exactamente lo mismo. ¿Y cuál fue la propuesta superadora? ¿Destruir por completo Libia? ¿Cuál es la propuesta superadora para Siria? ¿Cuál fue la propuesta superadora en Irak? Porque Saddam Hussein, etcétera, etcétera. El pueblo iraquí, el pueblo libio, que hoy va a llevar como candidato a presidente a uno de los hijos de Gaddafi, el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Cuba, tienen en su conciencia lo que están construyendo, porque esos pueblos le ponen el cuerpo a esos procesos. En resultados que los llevan a una situación, digamos, de mayor proyección económica, como la de Rusia, o mismo como la de Nicaragua, que hoy en día, por ser un país que sufrió durante muchísimos años una dictadura que no muchos cuestionaban, la de los Somoza, o las endemias
que se generaron en la Venezuela de la Cuarta República durante todos estos años, en donde en la década del 70, en la década del 60, Venezuela pasaba hambrunas muy complejas y un proceso de acumulación de riqueza por parte de una oligarquía que eran escandalosas, que vivían en otro planeta prácticamente. Ese tipo de cosas quieren retrotraernos. Lo mismo pasó en Argentina con el peronismo. Nosotros tuvimos una época de esplendor. Y cada vez que el peronismo se presenta a las elecciones, gana. ¿Por qué gana? Y porque la gente recuerda que pues esa fue la apuesta sobre la que se construyó un proceso de justicia social que ningún otro gobierno pudo desarrollar. En el siglo XX, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, no ha habido procesos que generaran mayor conciencia y mayor rendimiento económico. Obviamente que no se puede saltar de que 900 sanciones no es un chiste, no es un numerito, y que fueron ataques directos a esas poblaciones. Los tres países, Irán también está sancionado por cuestiones que tienen que ver con su concepto de la democracia y por su concepto revolucionario. China lo mismo. Y sin embargo han podido superar, si no tuvieran el apoyo de sus pueblos, no podrían haber llegado a donde llegaron. Y hoy en día, después de tantos años, se mantienen en pie y, y plantean posibilidades de desarrollo que son superadores para el propio pueblo en cuestiones que muchas veces no se ven, como por ejemplo la educación, la salud, el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, y están a la vanguardia de muchas de los países que están inmersos en el capitalismo dependiente y dependientes justamente de un neoliberalismo que lo único que tiene para proponernos es miseria, postración. Yo creo que por ahí pasa la cuestión y el eje sobre el cual se deben medir las discusiones políticas que son necesarias. Después lo Sí, demás, hay intereses bastante, a veces ocultos y a veces manifiestos, por los cuales se pretende tumbar o no a un determinado gobierno que tiene el apoyo de su gente, ¿no? claro, pero más allá del apoyo de la gente, precisamente yo creo que ahí tal vez está una falencia en que se desaprovecha las oportunidades de radicalizar un proceso hacia la izquierda, porque realmente los procesos que vivimos con Rafael Correa, el mismo Evo, Lula, inclusive Nicolás Maduro, él acaba de declarar, dice, todavía no somos socialistas, pero vamos en esa vía. Y me parece una aclaración muy pertinente desde el poder en Venezuela. No sé si tal vez Nicaragua está un poco más radical, digamos, en su política pública, pero yo veo con mucha preocupación que hemos ido perdiendo terreno en Ecuador, en Argentina, en Perú ni se diga, en Chile. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo debería reinterpretarse el quehacer político de la izquierda de Latinoamérica, que también está en soletas? Si tú regresas a ver acá en el Ecuador, prácticamente no encontramos una organización formal que sea representativa de la izquierda acá en el Ecuador. Y el problema es que también cuando hablamos de izquierda, a veces yo creo que la gente trata de... Yo no puedo decir que el peronismo sea de izquierda, pero sin embargo es el que ha traído mayor posibilidad de desarrollo, no solamente en las fuerzas productivas, sino en las posibilidades, en las potencialidades de un pueblo para la Argentina. Yo no puedo decir que el chavismo sea de izquierda. El presidente Chávez era un militar nacionalista que generó una transformación a través de una constitución, la constitución del 99. No sé si es una constitución que algunos catalogarán de izquierda, etcétera, etcétera. Se habla del socialismo en el siglo XXI, pero Perón decía algo que es muy concreto. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que la posibilidad de desarrollo de los pueblos se han encontrado por esos caminos. Yo no puedo decir que Rusia sea de izquierda.
Sin embargo, Rusia Unida, con sus candidatos, ha posibilitado el desarrollo de un país que había estado en el piso, no solamente por lo que había dejado después de la caída del muro de Berlín, toda la situación por la que había tenido que pasar la Unión Soviética, sino porque los que vinieron de la mano de Estados Unidos y Europa a gobernar Rusia hasta el año 2000, la destruyeron por completo. Eso era un antro mafioso, una cosa totalmente sinuosa, hasta que llegó Vladimir Putin y empezó a ponerle orden. Y hoy Rusia está enfrentando una guerra contra la OTAN y al mismo tiempo, y ataques terroristas por parte de Ucrania, y al mismo tiempo se plantea, junto con la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y otros tipos de organizaciones que forman parte de un entente, digamos, de intercambio comercial, financiero y cultural dentro de Asia Central, está propiciando un desarrollo concreto que la tienen un marco de bienestar muy considerable y muy importante. Eh, yo no sé si pasa, yo creo que en función de los proyectos que nosotros necesitamos como para poder desarrollar nuestras propias potencialidades, el pueblo tiene que tener todas las potencialidades, todas las posibilidades de poder discutir política para poder generar su proyecto más allá de quién lo lleve adelante. Esa es una cuestión, porque así como apareció un Chávez, así como apareció un Fidel Castro en su momento, o aparece una revolución sandinista con Daniel Ortega, van a aparecer, como está apareciendo en África, nuevos emergentes que se plantean un proceso de independencia de las políticas imperiales y de descolonización de esas políticas imperiales que las llegaron y las llevaron a vivir situaciones de miseria escandalosa teniendo los recursos naturales que tienen, como lo que está pasando en el Sahel en este momento, en donde han dicho basta, le han dicho basta a los franceses, le han dicho basta a los alemanes, le han dicho basta a los norteamericanos, a los ingleses, y hoy se plantean construir su propio futuro en función de sus necesidades y en función de sus posibilidades. Una, una nueva arquitectura que obviamente va a tener un apoyo externo, pero que va a partir de su propio concepto y de sus propios requerimientos para poder desarrollarse como nación. Eso para mí es importante y es algo que tenemos que retomar constantemente, porque más allá de las personas, Perón también decía, vuelvo a repetirlo, la organización vence a tiempo y nosotros tenemos que generar organización con un proyecto político sólido, nacional, popular, participativo, protagónico, para que nuestro pueblo pueda salir adelante. Y obviamente todo eso está lejos de las pretensiones de Estados Unidos, de Europa y de la política neoliberal. Así es, Oscar. Bueno, finalmente regresando nuevamente a Venezuela, en tu criterio, ¿crees que el intento de golpe de Estado y el show del fraude ya se ha terminado, ha sido realmente desactivado? ¿O van a seguir en el intento de fastidiar a Venezuela para, obviamente, tratar de apoderarse de los recursos estratégicos? Yo creo que quien se plantee que una revolución, que ir a contramano de las apetencias de estas monroístas de Estados Unidos y de Europa y de los países del G7 y de toda la hegemonía anglo-norteamericana, que la ruptura con eso va a ser un tránsito vacacional, digamos, tránsito tranquilo, ¿no? Bajo ningún punto de vista. No lo ha sido ni lo será, porque mientras la correlación de fuerza a nivel internacional lo siga favoreciendo, ellos van a seguir perturbando todas las posibilidades, porque ellos dependen de nuestros recursos naturales, dependen de nuestra miseria, de nuestra mano de obra barata, dependen de todo este tipo de cuestiones con los que se han manejado desde el siglo XIX. Dependen de que nosotros seamos colonia. Entonces, en la medida en que nosotros nos sublevemos a eso y no querramos ser colonia y no tengamos la aspiración de seguir siendo colonia, ellos van a oponerse a eso. En Venezuela ahora están convocando para el miércoles, si no me equivoco,
una marcha, María Corina Machado, etcétera, etcétera, para poder exigir. Bueno, eso ya toma otro cauce, que es el cauce institucional. En tanto y en cuanto cometan los delitos que han cometido el día 28-29, y en tanto y en cuanto ataquen a las instituciones y ataquen a las personas, van a tener una respuesta judicial por parte de los poderes que correspondan. Y bueno, y ese camino va a seguir así, como en Nicaragua, como en Cuba, como en otra parte, porque ellos siempre intentan esta cuestión de la revolución de colores, de las revoluciones híbridas. En Ucrania les dieron resultado en el 2014. Tumbaron un gobierno democrático. Hoy Ucrania no existe. Han sacrificado millones de personas, millones de ucranianos, las han mandado a una guerra injustificada, después de haber cometido barbaridades, de las que mucha de la izquierda que apoya a Ucrania no recuerda o se hace la distraída. Cuando quemaron vivo en Odessa a un montón de personas, más de 40 personas estaban en un edificio, en un sindicato, las prendieron fuego vivas, no las dejaron escapar. Cuando de pronto salían las imágenes de lo que hacían con los gitanos y con otros, con los rusoparlantes que las ataban a un poste, las golpeaban, las torturaban, y esos videos circulaban por las redes sociales y no había pronunciamiento de muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras en juzgar a Venezuela. Es un triste papel, y fundamentalmente el de la izquierda europea, y fundamentalmente o aquellos que se dicen identificarse con la izquierda europea. Hoy en día nosotros tenemos que tratar de ser muy cautelosos y tratar de identificar bien quién es el enemigo y cómo nosotros políticamente podemos construir alternativas que nos favorezcan, más allá del color que pretendan tener, porque justamente a veces esos colores confunden. Y hay muchos que confunden el rojo con el rosa y confunden el estar alineados con un sector a lo que se llama democracia, que en realidad de democracia no tiene nada, porque si vamos a observar lo que está pasando en muchos de los países, tanto de Europa como en Estados Unidos mismo, esa palabra democracia ha sido bastante devaluada y nadie la juzga y todo el mundo mira para un costado, pero como nosotros somos colonia, tenemos que portarnos bien. Y Venezuela ha elegido no ser colonia, Nicaragua ha elegido no ser colonia, y nosotros tampoco, pero lo que pasa es que desgraciadamente todavía no hemos podido salir de esta confusión, pero estoy completamente seguro que tanto Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, vamos a retomar Paraguay, vamos a retomar ese camino de la autodeterminación y de la construcción de un proyecto soberano y popular, que es lo que nos merecemos para poder salir adelante y poder entablar relaciones con otros países de igual a igual, no en clave de subordinación. Así es, Oscar. Como siempre, yo te agradezco mucho asistir a nuestras invitaciones a Hoja de Ruta. Y ahora sí, un mensaje final a la audiencia. Siempre los espacios de Hoja de Ruta abiertos para tratar estos temas y para ir uniendo a los pueblos del mundo. Para eso estamos con Ruta de la Humanidad. Muchas gracias por haber asistido a Hoja de Ruta. Tu mensaje final, por favor. No, bueno, bien, seguimos con atención lo que pasa en Venezuela, seguimos con atención lo que pasa en Bolivia. Esperemos que la unidad y la discusión política primen sobre los intereses particulares y sobre la manipulación que está generando el imperialismo para poder derrotar ese proceso. Lo que ocurre en Bolivia es muy complicado porque si nosotros perdemos la posibilidad de tener acompañándonos un proyecto nacional y popular como el Estado Plurinacional de Bolivia, eso va a caer en manos de la derecha, de esta derecha vergonzante como la que tenemos aquí en Argentina, como la que hay en Ecuador, como la que supo haber en Brasil con Bolsonaro, una derecha que no tiene reparos, que no tiene escrúpulos y que es capaz
de destruir a un país en función de los intereses que le dictan desde Estados Unidos y de los intereses de esos pequeños grupos de la oligarquía que siempre se han beneficiado de los estados, por más que renieguen o se digan estar en contra del Estado. Así que bueno, con mucha atención y con la esperanza de que nuestros procesos sigan para adelante y triunfen, porque es lo que nuestros pueblos necesitan y porque es lo que todos queremos para poder vivir con dignidad y justicia social. Un abrazo grande desde Argentina y saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Muchas gracias, Oscar. Y yo añadiría que es lo que nos merecemos, lo que planteas tú. Muchas Exactamente, gracias. exactamente. Gracias a la audiencia y bueno, nos vemos pronto. No se olviden de compartir nuestros contenidos y estar atentos que en cualquier momento abrimos nuevas entrevistas, más transmisiones para ustedes. Muchas gracias.